A ver, la historia de Alejandro Vargas es de esas que te marcan. Sus lecciones financieras más importantes no las aprendió para nada en una universidad, sino bajo el sol de una obra, viendo la realidad de frente. Es la historia de cómo observar dos mundos completamente opuestos puede forjar una mentalidad de riqueza mucho más potente que cualquier título. Venga, vamos a meternos de lleno en ella. Todo arranca con estas palabras, ¿eh? Una advertencia que es puro dolor y amor de un padre a su hijo. Don Ramón, un albañil de manos rotas, veía su propio cuerpo como una herramienta que se iba desgastando día a día a cambio de un sueldo mínimo. Esta frase no fue solo un consejo, fue, digamos, la semilla de una obsesión para Alejandro. Encontrar un camino diferente, uno donde trabajar no significara destruirse a uno mismo. Y esa búsqueda se materializó, fijaos, al cruzar la calle. Por un lado, el mundo de su padre, gris, con olor a cemento, un agotamiento que casi se podía tocar. Y al otro, el taller de don Genaro, el ebanista, un sitio que olía a cedro, a barniz, lleno de luz. Don Genaro también usaba las manos, claro, pero lo hacía con la alegría de un artista, no con el sacrificio de un esclavo. La diferencia era abismal. Uno construía para otros, el otro, pieza a pieza, construía su propio destino. Claro. Inspirado por esta revelación, Alejandro decidió que no quería esa vida segura y predecible que todo el mundo le vendía. Eligió el camino difícil, el del creador, el del que empieza de la nada. Y como todos los comienzos, pues estuvo marcado por la imperfección. Con 16 años, mientras sus amigos se gastaban el dinero en salir por ahí, Alejandro rompió su hucha y lo invirtió todo en herramientas oxidadas y madera de la barata. Se encerró 3 fines de semana en un garaje y con más ganas que maña construyó su primera silla. El resultado fue, un pequeño desastre. Estaba chueca, se movía para todos lados, pero lo increíble es que esa silla defectuosa fue su lección más importante, la diferencia entre construir algo propio, aunque sea imperfecto, y no construir absolutamente nada. Y claro, por si no tenía ya suficientes dudas internas, ahí estaba la presión social, en forma de su primo Jorge. Con su trabajo seguro en un banco, Jorge era la voz de la mentalidad convencional. Busca lo cómodo, el sueldo a fin de mes, el aire acondicionado. Sus palabras, que eran pura burla, fueron una auténtica prueba de fuego para la convicción de Alejandro. ¿Y si tenía razón? ¿Estaba simplemente jugando al carpintero? Aquí viene una de las claves, ¿eh? Alejandro entendió muy pronto algo que a muchísimos empresarios les cuesta años pillar. El talento corta la madera, sí, pero son las finanzas las que construyen el imperio. No bastaba con ser un buen artesano. Necesitaba un sistema, una disciplina de hierro que le permitiera no solo sobrevivir, sino crecer. Mientras otros, quizá con más talento, se hundían por su mala gestión. Y así nació su regla sagrada, un principio que no se saltaba jamás, y que aplicaba a cada euro que entraba en su taller. Y ojo, no era una simple hoja de cálculo, era una filosofía de vida y de negocio, la base sobre la que lo construiría todo. La llamó la regla 30-20-50. La regla era sencilla pero potentísima. El 30% de cada ingreso se reinvertía de cabeza en el negocio. Mejores herramientas, madera de más calidad, vamos, el motor del crecimiento. Otro 20% iba a un fondo de blindaje, un colchón intocable para emergencias, o para la guerra, como lo llamaba él. Y solo el 50% restante era para sus gastos personales. Esto le obligaba a vivir casi como un monje. Si quería más, tenía que vender más. Simple. Cuando el trabajo empezó a desbordarle, su mentalidad financiera también le guió a la hora de contratar. No buscó un simple empleado. Encontró al maestro Luis, un artista de los acabados de 55 años al que el mercado había descartado por ser demasiado lento. Y Alejandro le ofreció algo revolucionario. Un sueldo, modesto, sí, pero más un porcentaje de los beneficios de cada mueble. No lo contrató, lo convirtió en su socio. ¿El resultado? Una lealtad a prueba de bombas y una calidad que ninguna fábrica podía ni soñar con replicar. Pero claro, como en toda buena historia, justo cuando todo parecía ir viento en popa, llegó la gran prueba. Una amenaza que no venía de un taller vecino, sino de un gigante, un monstruo internacional que prometía muebles bonitos, modernos y sobre todo ridículamente baratos. El impacto fue brutal e inmediato. En solo 2 meses las ventas cayeron en picado, un 60%. De repente el taller se llenó de silencio. Los clientes de toda la vida, pues desaparecieron, seducidos por los precios de saldo de la gran cadena. El miedo empezó a calar en Alejandro. Su fondo para la guerra de repente parecía muy pequeño. Y justo cuando estaba a punto de tirar la toalla, el maestro Luis llegó con una silla rota de la competencia. La partió con sus manos y le dijo: «Mire esta porquería, es cartón». En esa simple frase estaba la clave.
Pero luego soltó la frase que lo cambió todo. Nosotros hacemos cosas que sus nietos pelearán por heredar. Y ahí, ¡pum! Alejandro le hizo clic algo en la cabeza. Se dio cuenta de su error garrafal. Había estado compitiendo en el mercado de los muebles, donde el que manda es el precio. Pero él no vendía muebles. Él vendía legado, vendía herencias, vendía una historia. No podía competir en precio, pero podía ser absolutamente imbatible en valor. Dejó de vender un objeto para empezar a vender un concepto, la eternidad. Con esta nueva visión, con esta revelación, Alejandro dejó de ser solo un artesano que luchaba por llegar a fin de mes. Se convirtió en un empresario con una estrategia clarísima, transformando no solo su negocio, sino a sí mismo. Los pasos que tomó a continuación fueron sencillamente geniales. Primero, hizo lo impensable en medio de una crisis, duplicó los precios para que reflejaran la calidad real. Segundo, ofreció una garantía de por vida, tal cual. Tercero, grabó vídeos del proceso mostrando el alma y las manos que había detrás de cada pieza. Y por último, el toque maestro. Personalizó cada mueble grabando el apellido de la familia. Dejó de vender productos y empezó a vender reliquias familiares. Pasan los años, llegamos a los 48, y el círculo se cierra. El contraste ya no es entre su padre y don Genaro, sino entre él y su primo Jorge. Alejandro es dueño de su tiempo, tiene tranquilidad financiera y activos que trabajan para él. Jorge, a pesar de su traje y su trabajo seguro, vive muerto de miedo por los despidos, ahogado en deudas. Uno construyó libertad, el otro, sin darse cuenta, se construyó una jaula de oro. Así que, al final, la lección va mucho más allá de la carpintería. Esto va de cómo vemos el dinero, el trabajo y nuestro propio futuro. La historia de Alejandro nos demuestra que las herramientas para construir nuestro propio destino están al alcance de la mano. Aquí está el meollo de la cuestión. La historia nos deja dos mentalidades totalmente opuestas. La del empleador, que cambia su tiempo por dinero para cubrir los gastos del presente, y la del emprendedor, que ve el trabajo de hoy como una inversión para construir la libertad del mañana. Usa el dinero no para gastar, sino para edificar una base sólida. La historia de Alejandro nos deja con una pregunta resonando en la cabeza. No se trata de si uno es carpintero o banquero, para nada, sino de la intención que hay detrás del esfuerzo de cada día. ¿Se está simplemente lijando los sueños de otra persona o se está usando el tiempo y los recursos para tallar el propio destino? El cincel está en nuestras manos.